Chacho, los micrófonos. Pero mira, una cosa de esto. Profe, mire si puede compartir y yo sigo administrador para poder silenciar. Ya. ¿Ya puede compartir? Se fue el volumen. No la escucho, profe. Ya. ¿Ahí me Listo, escuchas? Ya puedo listo, sí. compartir. Mira, ahí está en pantalla. Listo. Sí. Muchachos, muy buenas noches. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que les haya ido muy bien este fin de semana, que hayan podido disfrutar con sus familias, relajar la mente y pues que vengan con toda la actitud, con toda la energía el día de hoy a estudiar. Recuerden tener control de los micrófonos. Yo les envié un video de cómo podían programar la aplicación para que entraran con la cámara y el micrófono apagados para que no interrumpan a los demás compañeros. Eh, yo voy a seguir acá administrador, voy a tratar de controlar estos los micrófonos y pues los dejo con la profe Xiomara para que vean la clase del día de hoy. ¿No? Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a esta clase de lectura crítica, la cual vamos a hacer muy productiva. Por tanto, también les pido participación. Primero, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Fuerte y claro, profe. Listo. Muchísimas gracias. Ahora sí. em, Vamos a continuar con el tema en que íbamos, habíamos transitado dos textos, precisamente estaba repasándolos. Para retomarlos, hablábamos del texto del señor Brecht, que nos contaba la historia del señor K para reflexionar esa base del dominio de la cultura humana. Veíamos este texto que nos explicaba que la interpretación humana es automática, es decir, esto que estoy mencionando es lo que reconocimos en el texto y que ahora evoco su globalidad en ideas concretas. Precisamente, ¿para qué? Para retomar y ver que eso responde al orden discursivo de cada uno de estos textos. Más bien, responde a la intención comunicativa que nos permite a nosotros reconocer precisamente el orden discursivo que decidió elegir el autor del texto, que es al punto al que íbamos acá en la fundamentación conceptual, ¿cierto? Íbamos en esta parte, si mal no estoy, bueno, habíamos hablado de estos niveles de lectura, ¿no? Que nosotros aplicábamos a todo tipo de texto. Esto lo estoy transitando de nuevo con ánimo de que nos evaluemos de nuevo con respecto a esta información, recuerden, pero con respecto a el hecho de haber retomado los dos textos que leímos junto con la fundamentación conceptual, es para ir al tema fundamental de nuestra sesión, de este grupo de sesiones, estas tres primeras sesiones, que es el de los órdenes discursivos y su reconocimiento. Como les venía diciendo, estos ejemplos responden a lo siguiente. Todos los textos a los que ustedes se van a enfrentar, bueno, leamos lo que nos dice acá por oraciones, ¿no? Todos los textos, desde recuadros, Bueno, mi amor. imágenes, hasta los escritos en párrafos gozan de una intención comunicativa y estrategia que determinan su tipología textual y estructura, que evalúa el ICFES, que su merced Álvaro Enrique, que el profesor Álvaro, que todos podamos reconocer el orden discursivo que decide trabajar el autor desde la intención, la estrategia, el tipo de texto y estructura. Es decir, usted reconoce el orden discursivo y el ente evaluador, el que sea que usted lo evalúe bajo estos parámetros y estos niveles de lectura, va a pedir que usted reconozca lo que busca el autor, cómo lo hace, y eso así mismo determina el tipo de texto y la estructura. Vamos ahora a recoger nuestros textos y a ver dentro de qué tipología lo podemos asignar de acuerdo a esa idea global que pudimos sacar en las lecturas anteriores. Así que continúa acá este texto que estamos leyendo. Cuando el lector o usted indaga la intención comunicativa, rastrea el tema central, el tipo de texto y el sentido general.
mientras que el reconocimiento de la estrategia refiere al análisis de la función y el sentido de las partes que constituyen el texto. Vea que en otras palabras, el sentido general usted aplica el nivel de lectura inferencial y crítico, y para reconocer la estrategia usted parte de la función del nivel de lectura literal. A continuación, en este recuadro, cuando ustedes tengan dudas al respecto, vayan a este recuadro y indaguen, pregúntense, repásenlo, para ver, aquí se recoge todo lo que el ICFES le evalúa a usted, que reconozca como lector que busca fundamentalmente el autor con su texto. Esto le evalúa a usted el ente evaluador, en este caso el ICFES. Le dice, venga, vamos a evaluar que esta persona, este lector, reconozca el modo de organización del texto, en otras palabras, cómo el autor logra cumplir su propósito. Señor lector, ¿cómo el autor logra cumplir su propósito? ¿Y esto para qué? Para construir una unidad enunciativa o discursiva que es susceptible de interpretación. ¿De cuál interpretación? La suya, señor lector. ¿Listo? Entonces, precisamente aquí se conjuga lo que a usted le evalúa el ICFES bajo los 3 niveles de lectura. ¿Listo? Así que el ICFES dice, si un autor, o que busca, ¿sí? Si un autor busca relatar hechos o acontecimientos, y ni siquiera el ICFES, digamos que esto surge de una serie de teorías al respecto de la comunicación, del lenguaje y todo esto, y que el ICFES retoma para su evaluación de comunicación y de entendimiento de textos y de comprensión de textos. Entonces dice, bueno, vamos a evaluar que el autor reconozca la intención de cada texto. Si ese texto relata hechos o acontecimientos reales o ficticios, y con esos hace imaginar al lector las situaciones narradas, y además de esto, también en estos textos el autor centra la atención en la estética del lenguaje, en sus reflexiones y emociones hablamos de un texto narrativo. Aquí están articulados. Un texto narrativo que para lograr este gran propósito que estoy resaltando aquí, vamos a ponerle en otro color, amarillo, que para lograr este propósito entonces utiliza ciertas herramientas, como cuáles, como crear personajes y situaciones, como crear historias reales o ficticias, no importa, lo importante es hacer imaginar al otro, que para lograr ese propósito de relatarnos, contar, narrar, ¿sí? Acontecimientos reales o ficticios, entonces también utiliza narradores, primera, segunda, tercera persona. ¿Se acuerdan las herramientas que nosotros encontramos en el texto del señor K? Nosotros dijimos, miren, de hecho, estas herramientas que están aquí al lado derecho, que son las que responden a la estrategia que usted como lector va a ir reconociendo en su texto, son generalizadas al texto narrativo. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente, y de una vez voy a dejar esto claro. Hay textos que fusionan tipos de texto. Por ejemplo, para yo poder, ¿cómo decirlo?, demostrar un punto de vista propio y exaltar una reflexión mía, puedo contar una historia. Y la historia puede ser parte de la herramienta para mi punto central. Entonces, a lo que voy con esto es que las estrategias pueden ser incluso el uso de otros textos o de pequeños recursos de otros textos, y que puedo acotar para que yo como lector transmita mi mensaje bien. Y eso es algo muy importante, que si bien aquí yo le estoy presentando a ustedes este recuadro, no se me vayan a quedar con que esas son las únicas herramientas, sino que usted como lector va a rastrear las que ese autor precisamente está haciendo, y aquí le estoy ofreciendo las generalizadas. Entonces, estas fueron las que nosotros pudimos identificar en el texto del señor K. El texto del señor K, ¿se acuerdan? Esa historia que, señor K, si los peces fueran, ¿cómo era? Si los tiburones fueran hombres, ¿serían buenos con los pececillos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí nosotros a lo largo de toda esa estructura vimos que ese texto quiere contar la historia del señor K para reflexionar sobre, o para criticar la base del dominio de la cultura humana. Acuérdense que esa era la intención. Es decir, lo que busca el autor fundamentalmente, eso que estoy señalando acá, pues es contar la historia del señor K. ¿Que cómo lo hace? Ahí es cuando nosotros dijimos, vea, utiliza un narrador en tercera persona, utiliza dos personajes que participan en la situación, que son el señor K y la niña,
que reflexiona sobre los distintos aspectos de la sociedad por párrafo, y eso es lo que nosotros podemos enunciar, evocar, extraer como ideas de la estructura del texto o de lo que refiere a la estrategia comunicativa. ¿Listo? Quiero que eso lo tengamos muy claro, porque ustedes lo que van a hacer es rastrear cómo el otro está intentando comunicar. Aquí estamos hablando de cómo el IPES dice, bueno, a esto lo podemos apuntar a texto narrativo, expositivo, argumentativo. Bueno, entonces, con respecto a estos, sí, estos 3 parámetros para que no nos confundamos tanto. Por tanto, aquí, para dar claridad, recuerden, lo que ustedes están viendo en pantalla es el texto en el que yo me estoy basando para hacer mi explicación. Una cosa es el texto y otra cosa es lo que está diciendo la profe, para que tengan eso en cuenta para responder, ¿de acuerdo? Ahorita las preguntas. ¿Qué es el texto narrativo? Es este que expresa los sentimientos, percepciones o convicciones del autor. Pilas acá, el texto narrativo, en tanto expresa eso por parte del autor, viene a ser un texto de carácter subjetivo o que evoca algo que el autor quiere resaltar de sí mismo como participante en el texto, en tanto aquello que comunica es algo propio. Eso es un texto subjetivo. Y a esta categoría se pueden relacionar o atribuir el texto, digamos en este caso narrativo, en tanto también se expresa estos sentimientos, percepciones o convicciones, pero aquí el asunto es que no se atiende, aquí en este caso, a diferencia del texto argumentativo, es que no se atiende a la veracidad de las afirmaciones, no importa si lo que dice es real o ficticio. ¿Se acuerdan de esta respuesta a qué busca el autor con este texto narrativo? Pues entonces, aquí no se atiende aquí a la veracidad de las afirmaciones, pero lo que sí hace es cuidar el lenguaje, pues porque son textos literarios, se adorna su estructura con versos, con palabras, con juego de palabras para hacerlo más llamativo al lector y pues precisamente también como para enriquecer este asunto de la palabra. Vea, y en estos textos de carácter, digamos, como narrativo literario, encontramos la epístola, el mito, la leyenda, la poesía, el cuento, la fábula, la epopeya, la novela, la canción, el relato cotidiano o el guión de teatro. Esto con respecto al texto narrativo. Pregunto, ¿tienen alguna pregunta? Ahora no, profe. Listo. Cualquier cosa me alza la mano o me hablan por acá, no hay problema, estoy pendiente. Vamos entonces, decíamos, el orden discursivo del texto narrativo es aquel que me permite reconocer la intención del autor o lo que quiere hacer principalmente como aquella acción de relatar hechos, acontecimientos, sin importar si la historia es real o ficticia, para hacer imaginar al lector. ¿Listo? Ahora, en ese mismo sentido, el orden discursivo para el texto expositivo es que el autor del texto, recuerden que lo que quiere hacer el autor va en la mitad, lo que quiere hacer el autor principalmente en estos textos es presentar información sobre conceptos, hechos, cosas o procesos con claridad, orden y veracidad, sin reflejar sus opiniones o reflexiones. Esto es muy importante. Porque aquí el autor del texto está presentando algo que no va de acuerdo, ¿cómo decirlo? El texto que realiza esta persona no presenta o no busca transmitir algo que el autor piensa por sí mismo, sino transmitir información, presentar una realidad. Aquí quiero hacer la claridad que a esto es a lo que llamamos objetividad o posición objetiva dentro de un texto. ¿Que se les va a parecer tal vez una referencia a eso? Sí, en este examen sí, y ustedes van a tener que identificar cuando un texto es objetivo o subjetivo principalmente, porque pilas, es que vea que con respecto al texto expositivo hay que tener mucho, digamos que, tener mucha sutilidad. Quiero aquí, primero, aclarar. El texto expositivo lo podemos, digamos que dividir entre el texto explicativo y el texto informativo.
¿Cuál es la cualidad principal del texto expositivo? Que lo que transmite no es lo que piensa el autor, sino busca mostrar una realidad. Esos textos, tanto el explicativo como el informativo, busca ser objetivo, sin posición propia. Lo que uno espera de un noticiero, ¿sí? Objetividad. Cosas, es decir, como que haya un punto neutro, o más bien central, entre lo que se presenta y el mensaje que se quiere transmitir. Se supone, estos textos entonces buscan presentar información sobre conceptos, hechos, cosas o procesos con claridad, orden y veracidad, sin reflejar sus opiniones o reflexiones. Vean que estos textos son muy importantes para la construcción de sociedad, para transmitir informaciones, para transmitir conocimientos, es decir, realidades. O en otras palabras, lo que la misma humanidad ha construido y busca pues seguirse transmitiendo de la mejor manera posible. Por ejemplo, cuando usted estudia, la idea es que la academia le presente aquello que usted está estudiando de la mejor manera para que usted siga con ese proceso, y no solo en su vida, sino como constructo de sociedades, que igual es así, digamos, como que se organizan dichos temas. ¿A qué voy con esto? Que los textos de carácter expositivo presentan realidades. Esas realidades, como les digo, pueden ser cosas desarrolladas, acontecimientos, pero que respondan a una realidad, ¿sí? Con claridad, orden y veracidad. Para estos textos podemos encontrar los verbos sinónimos de presentar o que ustedes pueden encontrar en el examen. Como, ¿qué quiere hacer el autor con su texto? Exponer que el corazón se puede ver afectado si consume mucho tabaco. El texto quiere declarar, no, pongámosle más bien otro, enunciar que el rey de España ha muerto. Un ejemplo, ¿sí? El texto quiere informar sobre, es decir, usted va a identificar ciertos verbos que lo permitan llevar al tipo de texto. Verbos que representan objetividad, exponer, mostrar, presentar, ya, los que ustedes pueden ver ahí. ¿Listo? Para realizar estos textos, decía acá, ¿no? Como estrategia comunicativa. Quiero aquí resaltar algo. ¿Están hablando? Listo. Como estrategia comunicativa para estos textos, así como nosotros logramos ver, a ver, me acuerdo también que leímos un texto del señor Nassim en el que nos explicaba que la interpretación humana se da así y que a veces nosotros interpretamos mal, que lo hizo entender con un ejemplo del pájaro que vuela y que no sé qué, pájaros que siguen volando, que lo hizo por medio de un experimento, es decir, con ese objetivo. El objetivo era transmitirnos un conocimiento, transmitirnos que la interpretación que hacemos es automática porque nuestro cerebro es inmediato, la interpretación es inmediata, ¿sí? Y lo hace por medio de esas estrategias. Eso hace que nosotros reconozcamos aquí la intención del texto, el cual es exponer, más bien, que la interpretación del cerebro es automática. Para eso, fíjese usted lo siguiente, el autor nunca nos mostró su punto de vista. Aquí quiero hacer la diferencia con la estrategia, porque aunque no nos mostró su punto de vista, las estrategias sí reflejaron mucho su participación. Es decir, pensar como, uy, voy a transmitirles este conocimiento por medio de un experimento. Y luego voy a ponerles una referencia para hacerles más claro el conocimiento. ¿Sí se acuerdan de eso? Y también voy a escribir un párrafo grande para explicar la razón del por qué interpretamos mal. Más vale un pájaro en mano que ciento volando. Ahí precisamente identificamos la estrategia con una pequeña participación por parte del autor, pero no el hecho, y aquí quiero resaltar esto, los textos expositivos, explicativos sobre todo aquellos que intentan transmitir un conocimiento. Pilas.
Estos textos que buscan transmitir conocimientos usualmente tienen estrategias que a veces hacen pensar que el texto transmite un punto de vista de la persona que lo escribe, pero no, lo que está intentando hacer es transmitir un conocimiento efectivamente. Imagínese usted que a eso, o sea, que una persona se piense la manera de hacerle llegar a usted el conocimiento por medio de un texto, y en especial algo tan corto, se llama la función de lenguaje fática. Esa función de lenguaje fática es, en otras palabras, la manera en que el autor del texto participa activamente o participa creando su propia estrategia para hacer entender. Voy a hacer un paralelo. Lo que hace un docente con lo que hace un presentador de televisión. El presentador de televisión solo informa hechos, acontecimientos, respondiendo a un cómo, cuándo, dónde. Mientras que en el texto expositivo, en contraste con el profesor, digamos, haciendo el paralelo más bien con el docente sí piensa cómo hacer efectivo su mensaje y no solo, pues, digamos, un buen docente no piensa solamente en estar hablando y hablando y hablando, tal vez como lo estoy haciendo yo, pero con ánimo, es decir, aquí hay una estructura y pues esperaría que la vieran, que hay un propósito con toda esta estructura para que a ustedes se les quede el aprendizaje. Precisamente, el texto expositivo tiene una estrategia mucho más profunda y a veces esa estrategia hace que ustedes confundan los tipos de texto. Por eso, mucho cuidado, porque aquí es cuando empezamos a discriminar qué es más importante y qué no del texto, y por ende nos permite decir, ah, no, ese texto es expositivo o este texto es argumentativo, porque este problemita precisamente viene con el texto argumentativo, porque sucede algo, o sea, sí, algo similar pero contrario. Ya les voy a explicar por qué digo similar pero contrario. Así las cosas, miren. El texto expositivo, para poder presentar información de la manera más objetiva posible, o bueno, para presentar información sobre conceptos, hechos, cosas o procesos con claridad dentro de la estructura general, como estrategia, ahora sí, mantiene una estrategia objetiva, el autor, ¿no? Neutral, él es imparcial, él no tiene opinión acá. El objeto a presentar, por eso se llama objetivo, el objeto a presentar sería la realidad. Es decir, estos acontecimientos, estos saberes o estas ideas de otros. El autor lo que hace es presentar elementos externos a la percepción, a su propia percepción. ¿Listo? Para poder presentar información sobre conceptos, hechos y cosas, utiliza herramientas como ejemplos, comparaciones, datos y citas. Son herramientas que él puede utilizar. Y pilas acá porque estas herramientas también se pueden utilizar en el texto argumentativo. Y el hecho de que sean las mismas herramientas no quiere decir que el objetivo sea el mismo. Porque imagínese usted que ahí es cuando digo que es contrario. Porque si el texto expositivo quiere presentar una realidad, el texto argumentativo quiere presentar la interpretación que el autor hace sobre una realidad. Y eso cambia todo. Así los dos textos usen ejemplos, así los dos textos comparen, la intención puede ser diferente y por ende determinar un tipo de texto distinto. Para continuar aquí con respecto a la herramienta del texto expositivo para poder lograr su propósito, en el caso del texto informativo que llamamos, cuando informa acontecimientos, responde al cómo, cuándo, dónde. En otras palabras, cuando vemos las noticias, los acontecimientos, ¿sí? Los hechos, y estos textos usualmente en su estructura responden al cómo, cuándo y dónde de dicho acontecimiento. Y para transmitir un conocimiento, también vemos estos textos con un lenguaje más especializado. ¿Listo? Y aquí es donde decimos la estrategia va a variar mucho. Si el objetivo es transmitir un conocimiento y usted como lector va a estar entonces muy piloso a diferenciar la estrategia de la intención. Continuamos acá y entonces nos dice como tal ¿qué hace el texto expositivo? Bueno, explica o informa sobre conceptos, hechos o procesos con claridad, orden y veracidad, lo que ya habíamos mencionado. Dentro de los explicativos vemos los instructivos, bueno, el manual, la receta, el artículo, el tratado. Y los informativos, la carta, la circular, el memorando, acta, reglamento, biografía, bueno, las que ustedes pueden ver ahí escritos. Ahora vamos con el texto argumentativo.
Ustedes, porque estoy aquí con estos 3 textos, son los que ustedes más van a ver. Principalmente expositivo y argumentativo. Vamos a trabajar muchísimo en esto. También vamos a trabajar caricaturas. Eso también está en nuestra gama. Entonces, el texto expositivo y argumentativo son los textos principales acá. Por eso vamos a fijarnos muy bien en la diferenciación o a ver cuál de los dos viene a ser, porque a veces se parecen mucho, porque a veces la escritura es como referencial, como objetiva, parece una escritura neutra, pero finalmente está transmitiendo una opinión o una reflexión propia. ¿Listo? Pero hay veces que el texto quieres transmitir solo un conocimiento, pero utiliza estrategias tan ingeniosas que parece que el autor es el que le está hablando directamente a la persona. Por eso se confunde. En este caso del texto argumentativo, ¿qué quiere hacer el autor fundamentalmente? Pues persuadir al lector de su interpretación sobre un tema que le cautiva. Este es el texto argumentativo, el texto que busca usted convencerlo sobre lo que el autor cree. Yo soy la autora y quiero criticar, no más bien, quiero convencer a mis lectores sobre trabajar, no sé, no. Sí, quiero convencer a mis lectores sobre implementar proyectos educativos en colegios públicos para evitar el aborto. Y precisamente para convencer, para persuadir, ¿qué tengo que hacer yo? Presentar argumentos válidos. Y ahí viene el asunto. Frente a esto está la posición objetiva de la autora. Persuadir a mis lectores, a mis oyentes, de la implementación de dicho proyecto. Pero, y pues para esto mantuve esa posición, ¿sí? Para eso mantuve esa posición, ¿cierto? Ese análisis o esa interpretación que yo había hecho y que había cautivado. Y para sustentar mis ideas, entonces voy a presentar razones o justificaciones. ¿Saben cómo se le llama eso? ¿A la razón o a la justificación? Argumento. Y ahí es cuando yo tendría que, como persona que busca persuadir al lector, presentar argumentos válidos para lograr eso, ¿sí? Y esos argumentos válidos, yo no podría irme a gritar ni a tratar mal a las personas para hacer valer mi posición. ¿Qué tendría que hacer yo para convencer y persuadir a mi audiencia de la importancia de aplicar este proyecto para evitar el aborto? Presentar cifras, ¿no creen? Presentar ejemplos, casos cercanos, tal vez me sirvan como argumento, ¿cierto? Miren, hay tal vez la cita de algún autor. Digamos que yo aquí quiero mostrar que son recursos similares, pero con distintos fines. Entonces aquí ya no les estoy exponiendo la función del corazón y para eso les cito sobre la función del corazón a un científico, sino que para implementar un proyecto, entonces estoy presentando cita de un científico también que habla sobre la afección de este tipo de actos en el cuerpo de las niñas. Así que, aunque sean recursos similares para el propósito de la persona, ¡pum!, todo cambia en la interpretación de lo que quiere hacer el autor y de lo que nosotros estamos identificando como lectores. ¿Listo? Entonces quiero resaltar aquí que el propósito es persuadir al lector de la interpretación que se está haciendo con razones válidas. Y aquí ya nosotros en este examen, adivinen, nos ponen a evaluar si las razones son válidas, o también ejercicios nos ponen como, esta razón sustenta tal otra, y nos hacen hacer conexiones, donde toca identificar esos argumentos, identificar esas razones, y a ustedes les van a salir muchos estos textos, así que similares estrategias en los textos con distintos fines, y eso hace que como lector tenga yo que tener cuidado para decir, esto resalta más o esto otro resalta más.
Quiero resaltar aquí también que hice un pequeño contraste con el texto expositivo, ¿verdad? Con respecto a los dos. En contraste, si en el texto expositivo el autor presenta la realidad, en el texto argumentativo el autor interpreta la realidad. Uno es objetivo, presenta la realidad, el argumentativo interpreta la realidad y busca convencer o reflexionar, no solo convencer, también reflexionar, quiere mostrar su punto. Y eso, por eso, o sea, textos que tengan estos fines, los llamamos de carácter también subjetivo y verbos que refieran a esa subjetividad en los textos y que reflejan esa intención comunicativa, reflexionar, cuestionar, discurrir, replicar, contradecir, objetar, pensar, criticar, y ahí es cuando ustedes van a decir, es que el texto quiere criticar, vea, por ejemplo, como ustedes son policías, entonces les puede aparecer un texto que quiera criticar los procedimientos de la policía. Porque claro, a ustedes les van a mostrar textos que contradigan su misma labor, claro. Como lectores van a estar en la capacidad de entender, ¿verdad? Y bueno, con respecto a qué hace el texto aquí, que nos dice, persuade al lector sobre una visión particular de un tema mediante el planteamiento y sustentación de esa idea, de esa hipótesis, de esa tesis, de lo que quiere construir, miren que precisamente esas hipótesis y esas tesis y esa construcción, también adivinen qué sale de las tesis, se construye conocimiento que a veces viene a ser parte de esa realidad. Y tal vez eso que parecía un texto argumentativo resultará ser en algún momento parte de una construcción objetiva en otros aspectos. Bueno, ejemplos: ponencia, artículo de opinión, columna, comentario, reseña, crítica, ensayo, tesis. Bien, quiero también resaltar acá que en este examen prima el hecho de que nosotros hacemos, como ya venimos dándonos cuenta en nuestros dos textos, que ya incluso vemos aquí cómo se consolida. El texto de Nassim, el de la interpretación del cerebro, era objetivo, porque lo que quería precisamente era mostrar eso que les mencionaba. Ahora, de eso nosotros generamos enunciado. En estas pruebas, bueno, aquí dice esto, son los mismos parámetros. En estas pruebas, ustedes afirman del texto, ¿cierto? Ya vimos. ¿Desde qué dimensiones? Desde la literal, inferencial y crítica. Nosotros, miren que hay una cosa, y es que cuando podemos decir que el nivel literal, el que refiere a las partes, el nivel inferencial, el que refiere a extraer conclusiones del texto, y el crítico cuando refiere a nuestra evaluación del texto con otras cosas, salimos del texto. ¿Qué pasa? A veces pensamos que inferencial solo eso, no. Vean en el examen y les venía diciendo, lo que hacemos es sacar conclusiones, sacar afirmaciones. Cada afirmación del texto es una inferencia. Y valdría la pena decir que cuando usted completa un enunciado, pregunta, respuesta, que no es ni siquiera es pregunta, es parte del enunciado que usted completa, usted está haciendo una inferencia, o bien sea literal, o bien sea inferencial, valga la redundancia, o bien sea crítica. Una inferencia literal, una inferencia global, como para que no quede redundante, y una inferencia crítica. Ustedes generan todo el tiempo enunciados. Vean que en eso se basa este tipo de preguntas enunciado. Ustedes generan afirmaciones del texto desde esas dimensiones. Cada pregunta enunciado contiene una tarea a solucionar, lo que les venía diciendo Álvaro, y aquí ya está consolidado. Y ellas refieren principalmente al reconocimiento inferencial, al reconocimiento de la intención y la estrategia. Como les venía diciendo, la intención usted la aplica, a esa le aplica el inferencial crítico. Y cuando usted reconoce la estrategia, aplica el nivel literal desde la forma y el sentido. Y como tal, las respuestas son conclusiones del texto. Esto es ese examen, yo creo que por eso no hay que ponerle tanto rollo. El examen solamente son conclusiones del texto. Desde la negación o la afirmación del contenido. Y aquí es donde hablamos de las preguntas positivas o negativas. Son conclusiones del texto, desde la negación o afirmación de lo que vemos ahí en el mismo texto, y vemos frases como del texto es falso afirmar o es adecuado inferir, que respondiendo a estos dos asuntos, esto con respecto a las preguntas enunciado, y vemos que puedo yo interpretar súper bien lo que está en el texto y ser clarito y todo eso.
Pero si usted no entiende la pregunta, de nada vale el ejercicio de interpretación en el texto. La pregunta es otro enunciado, es otro texto. Complételo usted coherentemente. Así que tenga en cuenta usted toda la información previa. Nos quedan como 4 minutos para que se acabe esta primera parte. Mientras vamos a conectarnos y todo eso de nuevo, de lo que acabamos de ver, de esta información, ustedes la tienen también a la mano. Por favor, respondan estas 5 preguntas que están acá. Las socializamos en 5 minuticos, ¿no? Nos damos ahí un espacio, yo estoy pendiente, ¿listo? Y por favor, nos esperamos, nos volvemos a conectar y me envían sus respuestas. ¿Listo? Por favor, 5 preguntas. ¿O ya las tienen hechas? Si ya las tienen hechas, arrancamos de una vez. O damos el espacio, cuéntenme. Los 5 minuticos, profe, por favor. Listo, con gusto, no hay problema. 5 minuticos. Voy a intentar dejarlas aquí, sino que no se ven bien. ¿Listo? Hagan el ejercicio de lo que acabamos de leer, de mirar, de analizar. Por favor, respondan. Listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a trabajar una a una rapidito, de acuerdo a la información del texto. Decíamos que, gracias Adrián, quería ver eso. ABC, en la 1, listo. Primera opción, entonces, recomendemos, ya de hecho lo había dicho Álvaro, ¿qué tipo, aquí ya podemos hasta ir categorizando las más preguntas? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta pregunta? Recuerden, la primera parte aquí en estas, al momento de abordar las preguntas enunciado, es identificar su tarea. ¿Qué quiere la pregunta que usted haga, señor lector? Lo que no es. Lo que no es, profe. Listo, es negativa. Lo que no es que... La de reflexionar. Pero lo que no es que... Ah, ok, la intención. Afirmar. ¿Sí? Porque Muy bien. explicar. Ponle cuidado, ponle cuidado. Bien, bien, bien. Definir también. Sintetizar también. No es. Nos damos cuenta, exacto, lo que tú estás diciendo, que aquí nos están preguntando sobre la intención. La intención se deriva con un texto, perdón, con un verbo. Es inadecuado decir que la primera parte busca. Entonces, ¿qué no busca? Muy bien. No busca explicar los niveles de lectura. Perdón. La tarea es buscar lo que no busca. Lo que no quiere hacer, ¿cierto? Por tanto, descartamos lo que sí hace, como estabas diciendo tú, Adrián. Sí quiere explicar los niveles de lectura que se aplican para leer críticamente, ¿cierto? Esa primera parte de la fundamentación conceptual, que es a la que refiere esta partecita, sí busca explicar esos niveles de lectura para leer críticamente. Pero como busco lo que no, esa es la tarea, la descartamos. No busca. Para buscarlo, no, descartamos lo que sí busca, lo que sí hace. Sí define los niveles de lectura que componen la lectura crítica. Eso también se hace, es un texto expositivo, ¿cierto? Es un texto que busca precisamente también sintetizar el significado de cada nivel de lectura. La tarea es buscar lo que no pretende esa primera parte de la fundamentación conceptual. La respuesta es la C. Quiero ver aquí. Entonces es 1, opción C. Espero les haya quedado claro por qué no resultan ser las otras para los compañeros. Y en otras palabras es porque la pregunta es una pregunta negativa. Para solucionar las preguntas negativas, lo que tenemos que hacer es descartar lo positivo. Ahí está. Siguiente.
De acuerdo a lo que se leyó, es ilógico decir que el nivel de lectura. Segunda, B, D, C. B de C. Es otra tarea negativa con un sinónimo, pero es otra tarea negativa. Ahora, recuerden, es tarea positiva o negativa y con respecto a qué, porque es que no es con respecto a cualquier cosa. Miren que aquí estaba hablando de los propósitos. Usted tenía que buscar lo que no era el propósito del autor. Aquí tiene que buscar lo que es ilógico con respecto a un nivel de lectura. Cada vez va a variar aquello con respecto a. Así que, si la tarea es buscar algo ilógico que se pueda decir con respecto a un nivel de lectura, descartamos lo que sí es lógico de acuerdo a los niveles de lectura. ¿Cuál? Entonces, ¿qué sí es lógico decir? La literatura se caracteriza por la comprensión de las partes del texto. El nivel de lectura literal se caracteriza por esto, sí señor. Como buscamos lo que no es lógico, la descartamos, esto es lógico. ¿Qué más es lógico? Para descartar, porque buscamos lo ilógico. Inferencial, porque permite comprender el texto por las asociaciones de significado. Excelente. Como buscamos lo ilógico, se va. ¿Y qué es lógico entre B y D? La B, crítico, requiere que el lector evalúe y reflexione sobre el contenido. ¿Y qué hago con ella? La borra, queda la D. Se borra La porque descartamos. se descarta. Muy bien. Y aquí está la respuesta. Esta es la segunda. Muy bien. Miyagi. iPhone de Miyagi. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? David Millán. David. ¿David? David Millán. David Millán. Ah, David Millán. Listo. David. Bien. De las personas que me enviaron la respuesta, fuiste el único que respondió la D. Sí, señora. Aquí. Tercera. Bueno, aquí nos toca recoger un poco. A ver. Dice. El propósito de un texto expositivo no es, la tarea es buscar lo que no es el propósito de un texto expositivo, otra tarea negativa. ¿Con respecto a qué? Ahora es con respecto a lo que busca un texto expositivo. Si la tarea es buscar lo que no es la intención de un texto expositivo, ¿me pueden decir cuál sí es la intención del texto expositivo? Exponer sobre un tema verídico. La D, ¿cierto? A ver, Ajá. entonces, sí es el propósito exponer sobre un tema que sea verídico. Muy bien. ¿Y qué hago con ella? Eliminada. Si la tarea es buscar lo que no es el propósito, ¿cuál otra sí es el propósito del texto expositivo? Presentar conocimiento de informaciones. Excelente. ¿Y qué hago con ella? También eliminada. Listo. Entre B y C, ¿cuál sí es el propósito del texto expositivo para eliminar? La B. Explicar los puntos de vista del autor del texto. Uy, no escuché nada. La B. Explicar los puntos de vista del autor del texto. ¿Eso es el propósito? ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Quién más dice? Sí, claro, la B, descartada. Pues les cuento B que no. La B es la respuesta. Uy. Fíjense ustedes que el texto expositivo, como es un texto objetivo, no nos transmite el punto de vista del autor. Eso no lo hace. Pero sí informa acerca... Perdón, eso no iba a ir con rayita. Perdón.
Estamos buscando lo que no, ¿verdad? El texto expositivo, recuerden, es objetivo. Busca no transmitir el propósito del autor, no es lo que quiere transmitir, los sentimientos, las reflexiones, lo que el autor piensa u opina. Otra cosa es que un texto expositivo hable sobre las reflexiones de otro. Eso es una realidad, es algo objetivo porque se está presentando lo que otro piensa. Pero en este caso, miren lo que dice, que el texto expositivo sí explica los puntos de vista del autor, nosotros ya nos damos cuenta que no. Lo que sí hace, y que eso es lo que estamos eliminando, perdón, es una rayita que no era, lo que sí hace es informar acerca de un conocimiento y saberes, eso sí lo dijimos. Esto sí es el propósito, pero como la tarea es buscar lo que no es el propósito, se encuentra en la opción B. Este no es el propósito del texto expositivo. Espérense, miramos, a ver. Ya me las tiré todas. Uy, vean, niños, si se me dejaron llevar por esa C, yo creo que ustedes se dejaron llevar fue por el verbo. Vean que precisamente así es que uno los confunde. Eso que están viendo acá son afirmaciones que yo hice de eso que escribí antes, y entonces yo dije, venga, le hacemos el ejercicio y adornémosles las otras, y ya. Así Todos ustedes respondimos la C. Señor. Todos respondimos la C. Sí, eso estaba viendo, que respondieron las. Entonces, son maneras de confundir. Aquí es que miren que nos tocó analizar palabra por palabra. Es decir, pues ser conscientes realmente de la idea que está transmitiendo. Explicar los puntos de vista del autor, no, pero es que el texto expositivo, eso es lo principal que diferencia con el argumentativo. ¿No se acuerdan que el argumentativo sí explica lo que piensa el autor? Su interpretación, recuerden. El argumentativo, en el argumentativo el autor sí participa, presenta su subjetividad, posición objetiva, interpreta una realidad. Mientras que el expositivo presenta, muestra conocimientos, informaciones. Ahora, cuarta, vamos a ampliarla. A ver la cuarta. De la estrategia comunicativa es falso inferir ¿qué es? ¿Qué tipo de tarea? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Con respecto a qué? A la estrategia. Ah, listo. ¿Claritos? Ya sabemos qué es la estrategia. ¿Ustedes me pueden decir qué es la estrategia, por favor, en sus propias palabras? Pues es como la forma que se usa para lograr algún La propósito. forma de redactar del autor. Sí, listo. La estructura. Como el autor piensa hacer el texto, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacerlo? Es la estructura. Ya sabemos que eso es la estrategia. ¿La tarea cuál es? Buscar lo que no es. Descartemos lo que sí es, por favor. ¿Qué sí es la estrategia? Me lo dice, si se dan cuenta que son la misma idea expresada de forma diferente. ¿Qué sí es? La A. La organización de ideas de un lector a un texto. Esto se va. ¿Eso sí es la B? ¿El lector organiza las ideas del texto? ¿O quién hace la organización de las ideas? Sí, el lector. Digo, el autor. El autor. El autor, sí, el autor. Esta es la trampa. ¿Sí vieron que es una trampa? Ajá. Si la tarea es buscar lo que no es la estrategia, veamos que sí se puede decir que la estrategia es la táctica del autor para cumplir su propósito. Si la tarea es buscar lo que no, descartamos lo que sí, es la táctica del autor para cumplir su propósito. Otra manera de decir lo mismo. También es la estrategia la forma en que el emisor o autor organiza su texto. ¿Sí ven? Mientras que la B tiene una trampita, solo una trampita, un cambio de palabra.
Por tanto, esto es lo que es falso y que responde a la tarea que nos pusieron acá. ¿Esta cuál es? La cuarta. Ah, No, fallé. Me dejé llevar por la trampa. listo. Ya cayeron en mi trampa 2 veces por una palabra. ¿Listo? Eso pasa todo el tiempo y así es que los corchan. Nomás con este jueguito de lo positivo y lo negativo. La mayoría son positivas aquí entre. Pero eso es una forma de confundirlo. ¿Vale? Y la última, a ver. La quinta. Bueno, en la quinta tenemos aquí. Listo. Un texto narrativo se caracteriza por ¿qué? Esta es positiva, la única positiva. Relata historias reales o ficticias. Relata historias reales o ficticias. Eso decía, ¿no? Que el propósito es contar historias reales o ficticias con ánimo de hacer imaginar. Por eso no importa. La veracidad de las afirmaciones, se llama corte. Listo. Se caracteriza, miremos a ver las otras, porque es que puede que yo encuentre la respuesta, pero tengo que descartar las otras para dar más énfasis en la respuesta. Un texto narrativo se caracteriza porque transmite la realidad de su entorno social. ¿Esa afirmación es verdadera o falsa? Transmite la realidad de su entorno. ¿El texto narrativo? Verdadera. Eso es falso. Recuerden que el texto narrativo no transmite solamente la realidad de su entorno. ¿Cuál texto sí transmite la realidad del entorno? El expositivo. Eso sí lo caracterizaría, pero no caracterizaría el narrativo porque pueden ser historias reales o ficticias. Eso decía en la parte del narrativo. La veracidad de sus historias es incuestionable. Esto refiere a la característica del texto expositivo. Relacionado con lo de arriba, la realidad se presenta sin puntos de vista del autor. Por eso dice la veracidad de sus historias es incuestionable, eso más es de texto expositivo. O en otras palabras, más allá de eso, es porque dice, relata historias reales o ficticias. Y sus cuentos solo se basan en hechos inverosímiles. Cuidado con esas generalizaciones, y eso es lo otro, digamos que es el extremo de la B. Si acá arriba me dice que lo que dice es totalmente cierto, pues abajo me dice que solo son irreales, y tampoco es el extremo. Por tanto, la respuesta es la C, de la opción, de la pregunta número 5. ¿Listo? Ajá. ¿Claro? Vamos a trabajar para no seguir cayendo en esas trampas, ¿listo? Este es el trabajo de nosotros, no se preocupen, no es más. Y para esto es que vamos a trabajar en estas aplicando herramientas, consejos, la práctica es lo que nos va a ayudar. Bueno, aquí tengo unas preguntas, me parece que vale toda la pena del mundo que ustedes se las hagan en un momento, como para de verdad que este proceso y cada digamos, como sesión temática, ustedes la apropien y puedan generar sus propias ideas de aprendizaje. Obvio no lo vamos a hacer acá. Háganlo ustedes mismos para que esto que hicimos acá se les afiance mejor. Ahora vamos aquí. Imagínense pues que aquí yo me encontré un texto titulado No hay lectores. Este texto es un texto, bueno, ustedes ya se darán cuenta, yo aquí hago preguntas. ¿Qué hice? Enumeré cada párrafo. ¿Listo? Nos dimos cuenta que en los textos continuos, cada párrafo, quiero resaltar de hecho, en los textos continuos muchas veces cada párrafo puede cumplir una función distinta. Por ejemplo, si yo quiero reflexionar sobre no sé, el robo en Bogotá, si quiero reflexionar sobre eso, para ello entonces muestro cifras, muestro ejemplos, presento personas que sepan mucho, y ven que cada párrafo cumpliría una función, les enumero para que entiendan entonces la función por párrafo, ya no por oraciones, sino que cuando un texto es tan largo vale la pena hacer más bien, recolectar por función de párrafo. ¿Qué hace cada párrafo en el texto?
Esto también es un ejercicio que tiene pues sus preguntas con respuesta de opción múltiple, es un texto que ha aparecido para evaluarlos a ustedes mismos. Y entonces con respecto a ese texto, que las preguntas, tanto las preguntas como el mismo texto que se les ha presentado a ustedes, hay unas preguntas adicionales que me salieron con respecto a lo mismo que trabajamos ahorita. Y es, ¿la posición del autor es objetiva o subjetiva? Ustedes me van a poder decir qué posición tiene el autor. También, por favor, enúncienme. Ven que cuál es la intención principal del autor. También, enuncien cuál es el tema central. ¿Mm? Dígame, el tema central, 2, 3 palabras. El tema es el aborto. Ah, ese es el tema. ¿Sí? La intención, explicar que es necesario, Listo, esa es la intención. Mencióneme 2 estrategias para lograr el propósito de reflexionar sobre el proyecto del aborto en colegios. Ah, no, ella utilizó unas citas y unas referencias y unas cifras también. Y también ustedes, es decir, me van a decir 2 estrategias que vieron en ese texto y también en qué párrafo se encuentra la idea principal. Imagínense que aquí hay un párrafo con la idea principal, por favor me la van a rastrear. Aquí, esto con respecto a la lectura, aquí a continuación vienen las preguntas, ¿sí? En el texto, el caso de la República sirve ABCD. Pero además, nosotros adquirimos el conocimiento de lo que leímos de literal y inferencial, por ende también podemos completar acá. Y me van a hacer el favor, por ejemplo, de escoger aquí, completar la información que está aquí, la afirmación, con la información que está entre corchetes. Dice, la pregunta anterior evalúa el nivel de lectura, pues ustedes ya están identificando los niveles de lectura que les evalúa, entonces ustedes escogen o literal o inferencial o crítico, y se centra en, ¿qué me está evaluando? O la intención del texto, o lo general del texto, o una estrategia. ¿Listo? De acuerdo al análisis de qué? De la pregunta. ¿Me están entendiendo la actividad? Es larga. Sí, es larguita, pero sí, señora. Es que yo quiero hacerles una propuesta y de hecho no sé si Álvaro está ahí. Pues, es que yo quiero que ustedes trabajen, que lo hagan sensatamente. Si ya están en este momento, que se dispongan un rato largo a pensarlo, a hacerlo, porque es largo el ejercicio. Y las preguntas son también pues, referidas a lo que vimos. ¿Sí? Y así con cada una de las preguntas son, miren, hasta acá. ¿Sí? De eso hago este ejercicio. No sé si quieren, podemos dar media hora. Álvaro está por acá, porque precisamente podemos pausar la clase a media hora, pues no estoy acá, y cuando ya pase la media hora nos podemos reunir de nuevo para hablarlo o en la siguiente clase. Es que no veo a Álvaro. Profe, pues como ellos quieran, ellos dirán cómo quieren, porque de pronto se les demora mucho, no sé. Claro, claro, y es que igual, o sea, a mí no, tú sabes cómo soy yo. Entonces, yo creo que, pues, como para que sea práctico, no se sientan afanados por mí, pero que sea sensato, que se sienten y lo hagan en este instante, ya están dispuestos para la clase, ¿no? Estamos todos dispuestos. Pues Entonces, sería para la otra clase. exacto, para que lo hagan bien. Y me terminan toda la sesión. O sea, aparte de eso, hay unas 3 preguntitas adicionales de esta caricatura, que no hemos visto caricaturas. Aguanta, ¿no? Y sería bueno para la próxima clase para de pronto tener el espacio de los que de pronto nos quedamos trasnochando haciendo las actividades leyendo. Pues le dediquemos el Bueno, tiempo pero a yo eso. les quiero pedir un favor, que lo hagan ahorita, que es que no fue que salimos que salimos temprano, que es que en este momento la hagan, porque si no me pasa lo mismo. Y es, hicieron la actividad, no la hicimos, pues entonces vamos a hacerla todos y si ustedes no la hacen solos, pues no se va a dar igual. ¿Sí me hago Profe, me entender? compré un turno, pero apenas salga me comprometo a hacerlo. Bueno, pero yo veré. Listo, profe, va para esa. ¿Va para esa? Entonces háganlo, para que de verdad aprovechemos el tiempo, así pues no nos damos, digamos, como que aprovechan realmente el material y pues la explicación aquí ya entramos en materia. ¿Listo? Profe, Listo, profe. y
Digamos, este sería para la próxima clase y le enviamos mañana temprano el material de la otra clase para que tengan bastante tiempo. Bueno, me parece excelente. De una mañana te lo envío. Incluso ahorita te lo puedo estar enviando. ¿Listo? De una. Listo, listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana, muy juiciosos, tempranito, puntuales. Mira, ya estamos mejorando cada vez más en la conexión y todo. Ya. Hoy sí se aprovechó el tiempo muchísimo. Entonces, nada, vamos a hacerlo así igualmente mañana, ¿vale? Listo, profe, vale, muchas gracias. A ustedes. Bueno, que estén profe. bien. Hasta luego. Hasta mañana. Bendiciones. Hasta mañana. Mañana que estén Bendiciones. bien.